Hola, bienvenidos a la cosecha Centro Cristiano una vez más. Me da mucho gusto de que nos estén acompañando y es un honor y un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes estos estudios sobre Jesús y para conocer más de quién fue Él, de quién es para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y especialmente si estás empezando en tu caminar con Dios. Espero que estas lecciones, estas clases que te he estado dando, que puedan servirte y que puedan animar tu corazón y que puedan animar tu vida a seguir caminando, a seguir esforzándote en esto que es la vida cristiana de todos los días, y espero que puedan ayudarte. Hemos estado hablando de esta serie de Jesús y los Yo Soy de Jesús, y por las pasadas 2 semanas ya hemos hablado de Jesús, la luz del mundo, o la luz que nos vino y nos alumbró a nosotros en esta tierra, y también ya hemos hablado como el Yo Soy, el pan de vida que Jesús estuve compartiendo con ustedes la semana pasada, y vemos que a pesar de todas las otras cosas que podemos comer, que podemos gustar, que podemos tomar, como Jesús nos dice que Él es el pan de vida, el que nos trae la vida eterna, el que sacia nuestra sed. Y con esa misma serie y con ese mismo pensamiento, hoy quiero traerte la tercera y la cuarta, que por lo regular siempre van juntos, y es Jesús, la puerta de las ovejas, y Jesús como el buen pastor para nosotros. Quiero empezar con una oración, y espero que me puedas seguir. Señor, gracias a Dios por esta tarde, por esta oportunidad que nos das, Señor, y te pido que hables a mi corazón, que pongas las palabras correctas, las palabras indicadas para que las personas que están al otro lado, para las personas que estén escuchando, puedan ser buenos receptores, Señor. Y Padre, que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros, Señor, y que tú puedas abrir nuestra mente, nuestros oídos espirituales, Señor, y sobre todo nuestro corazón, Señor, que tú puedas hacer algo en nosotros este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu nombre sea exaltado por siempre. Amén. Bueno, y como hemos estado hablando, me gusta siempre dar una ilustración, y alguna vez pudiste ver en la televisión un juego donde había 3 puertas al final del juego. Si te acuerdas, había varios, pero quiero nomás que te enfoques al final de estos juegos. Durante todo el programa, estos hombres o estas mujeres estaban ganando premios, concursos, iban acumulando una cantidad de premios, pero al final el conductor siempre les decía: bueno, ya llegaste al final, ¿te quieres ir con todos estos premios que ya ganaste, o quieres abrir una de esas 3 puertas? En una de esas 3 puertas había un viaje de vacaciones o un crucero, o también podías ganarte un auto de último modelo, una troca de último modelo, o en algunas ocasiones te podías llevar hasta un solo aparato electrónico para tu cocina, o quizás a veces se iban con las manos vacías. ¿Alguna vez viste ese juego? Y cómo esta persona, este participante, estaba en medio de eso, y él tenía que decidir, él tenía que tomar la decisión: me quedo con todo lo que ya he ganado, con todos los premios, con todo mi esfuerzo que ya hice y todo lo que yo tengo, o me arriesgo a abrir una de esas puertas para ganar ese automóvil o ese premio grande, o también el poder entender o el poder saber de que atrás de una de esas puertas no había ningún premio. Quiero que te quedes con esa ilustración, y al final la voy a volver a traer, y para el final del mensaje la voy a volver a traer. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 10 del libro de Juan, y vamos a ver, quiero darles un poquito del contexto para que podamos entender bien este capítulo 10 y cómo Jesús se refería a Él mismo como la puerta de las ovejas y como nuestro buen pastor. Podemos ver en el capítulo 9 cómo Jesús acababa de sanar a una persona que estaba ciego, ¿verdad? Lo había sanado, y no solo eso, sino que lo había sanado en el día de descanso, en el día de reposo, que para los judíos, para los israelitas en ese tiempo,
era un día prácticamente sagrado que le dedicaban a Dios, que estaba totalmente consagrado para Dios. No podían hacer ningún tipo de trabajo o no podían hacer mucho movimiento, mucha comida, no podían caminar ciertas distancias y muchas cosas, muchas reglas, pero que ellos las hacían para poder agradar a Dios, o porque Dios había dicho desde el Antiguo Testamento que Él trabajó 6 días y el séptimo día descansó. Y quizás los israelitas no lo podían entender todo el concepto como ahora lo entendemos hoy, pero ellos hacían eso, ¿verdad? Dejaban ese día para descansar. Y en ese contexto, Jesús, cuando estaba en la sinagoga, él vio a este hombre y lo sanó, ¿verdad? Lo sanó en el día de reposo. Y vemos cómo los fariseos, es un grupo religioso de ese tiempo, donde estaban, de la historia, cómo vemos que Jesús ya había sanado a otra gente, o había hecho otras cosas el día del sábado, y estos fariseos siempre estaban molestándole, siempre lo estaban retando, haciéndole preguntas: ¿cómo es que tú eres el Hijo de Dios? ¿O por qué permites que tus discípulos hagan esto o hagan lo otro? ¿O tú mismo sanas a gente cuando nosotros tenemos la ley que debemos de descansar, que no debemos de hacer nada? Pero vemos cómo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 12, nos dice: si hubieran entendido aquello de yo no quiero que ofrezcan sacrificios, sino que sean compasivos, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Y Jesús entendía bien quién Él era, ¿verdad? Él entendía su capacidad de ser Dios y hombre al mismo tiempo, y Él sabía que si su Padre le decía algo, que si Dios le decía que Él tenía que sanar a alguien, que tenía que ir a un lugar, que tenía que hacer algo, Él lo iba a hacer. Y Él puede entender que eso del sábado de descanso Él lo hizo para nosotros, ¿verdad? Pero podemos ver cómo estos hombres se molestaban, algunos lo querían, algunos de estos grupos religiosos o los fariseos lo querían hasta matar, o lo querían, siempre lo estaban sacando fuera de los templos, de las iglesias. Y vemos ese entorno. El capítulo, ahí es donde termina el capítulo 9 y empezamos nosotros con el capítulo 10. Y ahí es de donde yo quiero hablar. Dice, ahora en el capítulo 10, Jesús nos da a entender que los israelitas estaban siendo guiados por falsos maestros, que los desviaban del verdadero conocimiento de las Escrituras y de Dios, y que Él vino para darnos el verdadero significado de ellas. Ya vimos al ciego, ya vimos los fariseos, y ya vimos lo que Jesús está tratando de decir con eso. Y ahora vemos que Él estaba tratando de darnos a entender a nosotros que su pueblo, los hijos de Dios o los israelitas, estaban siendo guiados por personas o por estos hombres que decían conocer de Dios, pero ellos mismos no entendían las Escrituras, ellos mismos no comprendían la totalidad de la palabra de Dios. Y vemos que Jesucristo fue lo que Él vino a hacer. En otro versículo nos dice que Él no vino a cambiar las Escrituras, que Él no vino a hacer algo diferente, sino que Él vino a darnos su verdadero significado, el verdadero motivo por las que habían sido escritas, y en Él mismo todo lo que había sido escrito se estaba cumpliendo y se iba a cumplir, que Él era el Hijo de Dios, que Él vino para morir por nosotros. Pero vemos como estos fariseos no podían entender esto. Otro aspecto también que les quería traer, los judíos en ese tiempo, una de sus profesiones era cuidadores de ovejas, y vemos cómo Jesús utilizó esa metáfora de cuidar ovejas de la puerta. Antes había una cierta cosa, un corral comunitario o un estacionamiento grande, ¿verdad? Donde los pastores o los cuidadores de ovejas llevaban esas ovejas, ¿no? Si tenían que descansar o ya cuando se tenían que ir a dormir en la noche. Y vemos que el pastor llevaba esas ovejas, y en ese corral solo había una sola puerta para entrar y para salir. Y vemos que nos dice la historia o los libros que había una sola persona que cuidaba esa puerta. Él era el único que podía abrirla o podía cerrarla. Para que no... Era el que cuidaba ese rebaño, ese redil, ¿verdad? Que no se acercara ningún animal, o que no se acercara gente que se quería robar esas ovejas. Y vemos que ya cuando llegaba el pastor de regreso en la mañana, o cuando tenía que irse, llegaba, hablaba con el portero le abría la puerta,
y el pastor o el dueño de ese rebaño se metía dentro del corral y vemos que él empezaba a hablarle a todas sus ovejas y nos dice que la historia que los pastores les hablaban por su nombre. Cada oveja tenía un nombre, cada oveja tenía algo especial, ¿verdad? Y él les hablaba y las ovejas, yo sé que a veces nos referimos a las ovejas como que son un poco tontas o muy inocentes, pero aún más sin embargo ellas podían escuchar la voz de ese hombre, de ese pastor que les estaba llamando y les estaba llamando hacia él, ¿verdad? Y las ovejas corrían hacia él y él ya se las podía sacar de ese corral y se iban con él, ¿verdad? Y las llevaba a comer. Y bajo esa ilustración es donde Jesús empieza el capítulo 10 y él nos dice, pues los fariseos, estos grupos, estos hombres que dicen saber de Dios, están llevando a mi pueblo, a mis hijos, a un lugar que yo no los he estado llevando. Y como podemos ver que es la ilustración del portal y del buen pastor, como Jesús la va a retomar en ese momento. Dice, quiero leerles el capítulo 10 de Juan para ver un poquito más de lo que dice las escrituras sobre esto. Dice, les digo la verdad, y el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirían a un desconocido. Al contrario, huirían de él porque no conocen su voz. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libres y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, el propósito de Jesús, es darles una vida plena y una vida abundante. ¿Alguna vez has entrado por una puerta equivocada? Vas a llegar te dan la dirección de un lugar y llegas a ese lugar y entras por la puerta y no es la clínica que estabas esperando, no es la oficina que estabas esperando. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que vamos a la carrera, vamos distraídos y entramos por una puerta y ese no es el lugar que debemos llegar. ¿Alguna vez has entrado por una puerta que tú piensas que te va a llevar a la felicidad? Por una puerta que tú piensas que ahí vas a encontrar tu descanso, tu plenitud. ¿Alguna vez has entrado por una de esas puertas? ¿Alguna vez has entrado por uno de esos lugares donde no hay nada bueno para ti? Y en ese contexto quiero que podamos entender cómo Jesús nos dice que Él es la puerta, que Él es la puerta que nos lleva a la salvación, la puerta que nos puede dar el descanso eterno, que nos puede dar el descanso aquí en la tierra, que Él es la puerta y Él es la única puerta. Por eso me gusta el versículo, porque casi todo esto siempre dice yo soy. Él no está diciendo Él fue o Él será. Cada día que tú lees ese versículo, Él te va a decir, hoy yo soy tu puerta, hoy yo soy la puerta de tu salvación, la puerta de tu descanso. Y vemos la palabra la, ¿verdad? Siempre dice, yo soy la puerta. Y eso nos da una indicación de que Jesús es la única puerta. No hay otra cosa, no hay otra persona, no hay ninguna otra religión que pueda hacer estas afirmaciones tan tremendas y tan sorprendentes sobre su persona. Jesús Él siempre estaba diciendo todas esas cosas. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy... Él sabía su identidad, Él sabía quién Él era. Y eso es lo que me encanta de las Escrituras, que a través de ellas podemos entender y comprender quién es Él, ¿verdad? Y en este caso para nosotros Él es nuestra puerta. No hay ninguna otra puerta que nos pueda llevar a la felicidad, a disfrutar de una paz, de un descanso, como nos dice su palabra, ¿verdad? Que Él nos da descanso, que Él nos da paz,
nuestro sufrimiento, de nuestros problemas, de todas nuestras necesidades. Él suple todas nuestras necesidades. Y cómo podemos ver que no importa, yo sé que en nuestro caminar vamos a abrir muchas puertas que no deberíamos de abrir, pero como Dios es fiel para con nosotros y cómo Él nos atrae a Él y nos regresa, ¿verdad? Pero quiero que te quedes con eso, dice. Piensa en eso, piensa un momento en todas esas puertas que has entrado, que tú mismo sabes o que tú mismo has reconocido que no han sido nada bueno para ti. Cualquier otra persona o cualquier otra cosa que no entre por la puerta principal o por la puerta del corral, nos conducirá a la destrucción y a la muerte de nuestras almas. Y eso también lo leímos en el versículo que dice que en este caso para nosotros es el diablo, el enemigo o cualquier otra cosa que nos venga a distraer o que nos venga a tratar de sacar de ese corral, ¿verdad? Su palabra nos dice y es bien clara que el que entra por esa puerta, que el que entra a ese lugar de protección, Él es el que nos va a estar cuidando y Él es el que nos va a estar protegiendo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver otra cosa, otro aspecto más de Jesús. Dice, Jesús no solo se quedó ahí, sino que fue mucho más allá. No solo se refirió a Él mismo como la puerta para nuestra salvación o para nuestra protección, sino que también se refirió a Él mismo como el buen pastor. En Juan 10:11 nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y luego en los versículos del 13-16 dice, el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Y ellas me conocen, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Y esta es otra ilustración de cómo Jesús estaba diciendo que Él era el que iba a venir a sacrificarse por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades, y que a pesar de cómo somos o de lo que éramos antes, Él aún así nos amaba, Él así nos ama, y cómo Él entendía que Él había venido con ese propósito de morir en la cruz y resucitar para perdón y salvación de nuestras vidas. Y Jesús no solo era la puerta de salvación, sino que Él es nuestro buen pastor. Él nos guía, Él nos cuida, Él nos protege, Él provee para nuestro hogar y Él siempre está. La Biblia siempre nos habla de Jesús, de Dios, y que Él siempre es el que va enfrente. Como las semanas pasadas hablamos de la luz en el Éxodo, que Él siempre iba delante de ellos como un fuego, como una nube, y siempre vemos que Él es la luz que nos alumbra en nuestro caminar, en nuestro guiar, como el salmo que leímos la semana pasada, que Él es la lámpara que nos alumbra, que Él es el que siempre está con nosotros. Y vemos como en esta ilustración Él nos está diciendo que hace rato les dije que el pastor entraba y llamaba a las ovejas por su nombre, ¿verdad? Y ellas lo escuchaban, conocían su voz y se iban corriendo con Él, ¿verdad? Y en ese tiempo, a ese tiempo Él se llevaba a las ovejas y las llevaba por un camino hasta llegar hasta los pastos verdes que ya conocemos. Y yo sé que muchos de ustedes o nosotros ya sabemos, hay un versículo muy conocido que ahorita les voy a compartir. Es el Salmo 23, que es una muy buena referencia de lo que es el buen pastor o un buen pastor para nosotros, que en este caso Jesús está adjudicando esos versículos o esas palabras, ¿verdad? Que Él es, que en Él podemos encontrar todo esto. Y si te lo sabes de memoria, lo voy a leer de la Reina Valera. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso es este capítulo, ¿verdad? Del libro de Salmos. Y para mí, siempre que hay algún problema o hay algo en mi vida que me inquieta, es leer estos versículos. Me llena de mucha paz y de mucho amor, de saber que yo tengo un Dios, que tú y yo tenemos un Dios que sabe cuidar de sus hijos, que sabe, la Biblia dice que mucho antes de que tú y yo podamos pedir cosas, Él ya las sabe, Él ya nos está escuchando, y Él está atento a nuestro clamor. Él está atento cuando tú estás llorando por algo, cuando tú estás preocupado por algo. Él sabe tu necesidad, Él sabe tu problema, y este versículo dice que Él es nuestro buen pastor. Si tú y yo podemos confiar en Él plenamente, así como las ovejitas que escuchaban la voz del pastor, y por donde el pastor iba caminando, las ovejas lo seguían por detrás. Y quizás estas ovejas no saben a dónde las lleva el pastor, pero estas ovejitas entendían que por donde quiera que ellas vayan, que el pastor las está guiando, al final de su viaje va a haber pastos verdes, como lo dice este Salmo 23. Al final de ese viaje va a haber descanso para nosotros. Al final de nuestros problemas, la Biblia nunca dice que no vamos a tener problemas, que nunca vamos a tener circunstancias difíciles, pero esa es una esperanza grande para nosotros, de saber que Dios tiene el control de todo, que en las manos de Dios tú y yo podemos descansar, y tú y yo podemos estar seguros de que Él sabe para dónde nos lleva, que Él sabe para dónde nos está dirigiendo nuestras vidas. Dice, la Biblia nos dice que nos llevará a pastos verdes. Y como les dije ahorita, aunque pasemos pruebas, tribulaciones, al final siempre Él nos promete que nos va a dar algo. Por ejemplo, en el Juan 10:13 también nos dice que Él nos va a dar una vida abundante. Y yo sé que muchos a veces lo usan eso como abundancia económica, pero no solo eso. Y como en el Salmo 23 también nos dice que Él nos va a llevar a esos lugares de abundancia, de bendición, pero no solo económicamente, sino también emocionalmente en tu persona. Él nos va a dar paz, nos va a dar alegría, nos va a dar gozo, como nos dice su palabra, en todos los aspectos, en los aspectos espirituales, emocionales, y en todo eso podemos ver que Dios es nuestro pastor, que Él es nuestro guía, y podemos entender esa analogía de si Dios es la puerta para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, para un mejor día más adelante. Pero podemos ver y como les dije la semana pasada, creo que también lo mencioné, que eso no es todo. Aceptar a Jesús y decir ya soy salvo, a esto ya tengo todo, ya voy a vivir una vida eterna, eso no es el final. Sino con esta ilustración me encanta, porque podemos ver que hay algo más, y nos dice que mientras estemos en esta vida, Jesús, Dios van a ser nuestros guías, nuestro pastor. Qué mejor versículo, ¿verdad?, que este que estamos estudiando del Salmo 23, que nos podemos ver, donde dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y podemos ver que Dios es tan bueno con nosotros, ¿verdad? Y esa referencia a la vara y su callado la vara era para protegernos a nosotros de algún lobo, de algún depredador, o también de alguien que nos quisiera robar, ¿verdad? El pastor estaba listo. Podemos ver también el ejemplo de David en los Salmos, que él era el que cuidaba las ovejas, y en una ocasión decía que él mató un león, un oso,
y cómo Él era el dueño de esas ovejas, ¿verdad? Nadie más que Dios nos va a cuidar mejor, porque somos sus hijos, somos propiedad de Él. Él es nuestro dueño y dice la Biblia que Él cuida de nosotros, ¿no? Y igual como David, Él es el que estaba encargado de esas ovejas, Él las protegía hasta morir por ellas. Y vemos cómo esa analogía se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir por ti y por mí, y Él estaba dispuesto a dar su vida en sacrificio por nosotros. Y eso es lo que un buen pastor hace con nosotros. ¿Has escuchado alguna vez una puerta que se llama la puerta del no retorno? Era una puerta que hace muchos años en África, en el norte de África, había gente que agarraba a personas de ahí como esclavos y se las llevaba para esclavitud para muchos otros lugares, para muchos otros países o hasta inclusive continentes. Muchas personas eran separadas de sus padres, de sus madres, de sus esposos, de sus esposas, y muchos niños fueron arrebatados de sus familias para llevarlos a la esclavitud. Muchas personas de estas no querían estar ahí, fueron forzadas, fueron llevadas en contra de su voluntad. Y vemos en muchos libros que han escrito sobre esta puerta, muchas cosas que han dicho sobre esta puerta, pero como esta puerta, las personas, la gente ya sabía, una vez que yo cruce esta puerta, jamás me volverán a ver, o jamás podré ver a mis seres queridos. Y vemos como ellos fueron forzados a entrar por esta puerta. Pero hoy quiero usar eso para darte a entender. Jesús y Dios no nos fuerzan a entrar por ninguna puerta que nosotros no queramos. Él vino, murió por nosotros, murió por ti, por mí, por tus pecados, por tus maldades, pero Él nos está, a través de estos versículos del capítulo 10, Él nos está diciendo: yo soy la puerta, yo soy tu buen pastor. Pero Él nos está dando esa invitación, es una invitación para nosotros, y nos está diciendo: ven y entra por mi puerta de la salvación. Él nunca nos va a forzar, Él nunca nos va a hacer algo que nosotros no queramos, como en la historia de la puerta del no retorno. Pero hoy quiero que podamos entender esa ilustración, esa analogía, y quiero que si tú estás escuchando este video o esta transmisión y nunca has dejado que el Señor Jesucristo entre a tu vida y entre a tu corazón, quiero que puedas hacer una oración conmigo antes de terminar. Y solo quiero leerte 2 versículos más. En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que nos está diciendo, que si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, que tú y yo podemos llegar a tener esa vida eterna de la cual nos habla la palabra de Dios o la Biblia, que tú y yo podemos ser salvos de la condenación, de la muerte, del pecado, y cómo tú y yo podemos disfrutar de una vida llena de plenitud, llena de abundancia, llena de bendición, no sin problemas, pero podemos entender que a través de la vida de Jesús y de Dios, Él nos va a llevar de victoria en victoria, y aunque haya dificultades, aunque haya pruebas, pero en las manos de Dios todo puede ser diferente, y todo es diferente. En Romanos 10:9 nos dice que si confesáramos con nuestra boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y hoy solo quiero terminar con esto, que tú hayas podido entender lo que yo te he traído esta tarde. A lo mejor no fue mucho, o a lo mejor no fue muy teológicamente grande o amplio, pero que puedas entender que a través de la vida de Jesús tú y yo podemos experimentar una salvación, un perdón que jamás ninguna otra cosa de este mundo, ningún placer, ninguna comodidad, nada te lo va a poder traer, y cómo Jesús puede llegar a ser tu Señor y tu Salvador. Y hoy quiero que puedas hacer esta oración conmigo para que Jesús sea el Señor, el centro de tu vida, y puedas dejar que Jesús
pueda ser ese buen pastor del cual nos habla la Biblia, que nos va a cuidar, que nos va a proteger, que nos va a proveer y que va a ser el todo para nosotros, y que Él siempre va a estar guiándonos a cosas mejores. Señor, te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor, por esto que hemos leído, Señor, de que podamos entender que tú eres la única puerta para nuestra salvación, para nuestro perdón de pecados, Señor, y que podamos entender, Señor, que tú eres nuestro buen pastor, que podamos en verdad descansar en lo que tu palabra nos dice, dejar de estar buscando otras puertas, dejar de estar buscando otras cosas que podrían satisfacernos, Señor, pero que en este día, Señor, podamos entender que tú eres lo único y lo más importante, Señor. Padre, que puedas entrar en nuestro corazón, Señor. Padre, te pido que perdones todos mis pecados, Señor, que perdones todas mis maldades, Señor, y te pido que entres en mi corazón, Señor, que seas tú mi Señor, que seas tú mi buen pastor, Señor, y perdóname, Señor. Yo sé que me he equivocado, yo sé que he fallado, yo sé que he pecado delante de ti, pero hoy quiero empezar esa vida nueva de la que tú estás hablando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo creo en tu sacrificio, creo en tu muerte y en tu resurrección, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, y eso fue todo por hoy. Y si pudiste hacer esa oración, yo sé que no fue muy grande, muy elocuente, pero Dios escuchó tu oración y Dios ve tu corazón y Él está escuchando tus palabras. Y yo sé y creo en mi corazón que si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, Dios es fiel y justo para perdonarte de tus pecados. Y bienvenido a la familia de Dios. Y yo sé que, como lo dije la otra semana, esto no es todo, es solo el comienzo de una vida llena de plenitud en Cristo. Y te invito a que sigas escuchándonos cada jueves y a las 7 de la tarde, y vamos a traer otras series más. Y espero que nos sigas sintonizando y sigas viéndonos a través de Facebook, y te invito a que sigas compartiendo nuestros videos. Mi papá hace los martes y los viernes, y yo los jueves, y mi hermano los domingos. Que puedas compartir todo este contenido que lo hacemos con mucho gusto, y que queremos que sean de bendición para el pueblo de Dios y para cada persona que los está escuchando. Bueno, los espero el próximo jueves y Dios los bendiga.